quesito, mira. Ay, está pegándome. Esta entrevista es para Noticias de Europa y Latinoamérica. Hemos estado cubriendo el festival desde que se inició. Somos dos colegas que estamos aquí trabajando con esto. Pero esta entrevista es acerca de su largometraje, La Familia. Pero antes de comenzar y hablar de la familia, a mí me gustaría que si puede hacer una pequeña presentación de su trabajo, de usted mismo. Bueno, soy Gustavo Rondón Córdoba, escritor y director de la película venezolana La Familia. La Familia es una coproducción entre Venezuela, Chile y Noruega, que se encuentra en la competencia oficial del Festival de Estocolmo. Eso es lo que me trae aquí. Es mi primer largometraje. Había tenido una carrera donde tenía varios cortos y bueno, finalmente este año estrenamos la película en el Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica, y aquí estamos, pues, en plena ruta con la película. La Familia es su ópera prima, su primer largometraje. ¿Por qué eligió este tema para su película? Venía trabajando el tema de los vínculos familiares desde mis cortometrajes, y de alguna manera cuando tuve la idea para esta película, que seguía en esa exploración, quise también tratar de explorar un poco lo que estaba ocurriendo a mi alrededor en mi ciudad, que es Caracas, en Venezuela. Quise de alguna manera convertir a Caracas en un personaje más de la película, no simplemente en un contexto, sino en un personaje que de alguna manera está creando las condiciones de esa relación en el momento que la película arranca, y que ese mismo personaje de alguna manera detona un evento violento que termina siendo la posibilidad de reencuentro de estos dos personajes. Entonces, de alguna manera me interesaba explorar ese asunto, también explorar como cuál es el papel que tiene lo que hacemos en nuestro entorno más inmediato, que es nuestra casa, con nuestras relaciones más directas, en relación a la manera en cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Pues. Los protagonistas, Pedro, que es un niño de 12 años, que el papel lo hace Reggie Reyes, y Andrés, que es el padre del niño, Giovanni García, ¿son actores establecidos o cómo los encontró a ellos dos para estar en esta película? Giovanni García, que es el Andrés, el padre, es un actor formado, que ha hecho muchísimo teatro. Lo conocí porque yo edité una película donde él fue uno de los protagonistas, y me interesó mucho su trabajo como actor de cine. Además, bueno, lo conocí personalmente a través de ese otro proyecto, y resulta que fui encontrando en él un montón de características que a mí me interesaban por el personaje de Andrés, que era un tipo que sabía de oficios, que era como muy físico, muy activo, y además que tiene como característica en su manera de interpretar que se entrega profundamente a los papeles, y no es alguien que está demasiado pendiente de cómo luce, sino realmente de vivir y sudar los personajes, y en efecto este era un personaje que necesitaba eso, o sea, necesitaba realmente mucha carne, mucha fuerza, mucho sudor, creérselo de verdad. Entonces me interesaba mucho su trabajo.
Y a Reggie lo conseguimos después de un largo proceso de casting, de unos 4 o 5 meses, donde vimos como 500 niños. Íbamos a los colegios, a los centros deportivos, a las canchas de barrio a ver a chicos, y conseguimos a Reggie en su barrio jugando fútbol con unos amigos. Entonces lo convocamos a él y a varios a unas audiciones de cámara que tenían que ver más con su imagen y su presencia que con posibilidades de actuación, porque realmente sabíamos que no eran actores. Y hicimos un grupo de unos 15 o 20 niños que invitamos a un taller de técnicas básicas de actuación. Era durante las vacaciones, lo cual era una buenísima opción para los padres de estos chicos que no tenían dónde dejarlos ni ninguna actividad para las vacaciones. Entonces ahí fuimos como dándole algunas herramientas, y yo me hice pasar como por un asistente de cámara de los directores de casting, un poco para que no sintieran el estrés de mi presencia como directora. Entonces iba cada 2 o 3 días y hacía ejercicios con ellos, formaba parte de los ejercicios de actuación, y empecé a hacer unas pruebas de cámara a 3 niños que de alguna manera me interesaban, como el posible Pedro. Y cuando hice la prueba de Reggie, realmente fue impresionante lo que ocurrió, o sea, la fuerza que tenía él en su imagen y en su mirada, que para mí era súper importante, porque esto es una película donde los personajes están mirándose y midiéndose todo el tiempo, como parte de ese conocerse de vuelta. Y así fue como emprendimos. Realmente no les di el guión nunca de la película, grababa cada día, filmamos cronológicamente, lo cual fue un gran privilegio, y la idea era un poco ayudar a este chico que no era actor. Entonces llegaba todos los días con las escenas que íbamos a filmar, porque las había reescrito casi siempre. Entonces, digamos, empezábamos a ensayar, y ahí fue cuando esa dupla de un actor y no actor fue muy simbiótica, en la medida que el actor venía a aportar técnica y ayudaba mucho a Reggie, y Reggie aportaba mucha realidad y mucha textura a la película, y eso también ayudó a Giovanni como actor, pues. Entonces realmente logramos hacer un equipo muy íntimo frente a la cámara, que nos conectamos bastante con la historia. Entonces realmente fue un proceso bastante dinámico, creativamente hablando, y donde hicimos una gran colaboración todos los que estábamos participando de eso. El drama de la película es Pedro, su padre Andrés, pero el niño se ve inmiscuido en un pleito callejero, donde él accidentalmente hirió a otro joven de este barrio, de esta periferia, y lo hace huir junto a su padre, buscando para defenderlo o para protegerlo de que no le pase nada, ¿verdad? El tema de la película es la violencia. ¿Por qué y con qué objetivo eligió este tema de la violencia? La violencia es un problema que ha circulado por América Latina desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que esta película es muy venezolana, y siempre pensé que era muy venezolana, y resulta que tiene un eco muy importante en otros países de América Latina. Entonces para mí era, digamos, obedecía a esas angustias de mirar alrededor y ver cómo digamos, ese problema de la violencia tiene una raíz muy directa y que nos concierne a todos, que es lo que ocurre dentro de nuestras propias casas. Entonces de ahí partí, pero realmente también me interesaba explorar esa violencia que es un poco más implícita, pero que una sociedad como la venezolana en este momento cruza todas las relaciones, ¿no? Es por eso que la película de alguna manera trata de tener un abanico y un espectro amplio de clases sociales y de relaciones sociales, y que en el fondo están todas funcionando de la misma manera, o sea, con una manera muy dura y muy áspera de relacionarnos. En el fondo estamos todos en lo mismo, no importa si somos de origen humilde o de origen adinerado. En el fondo estamos todos inmiscuidos, de alguna manera todos tenemos responsabilidad.
la película en ese sentido intenta realmente generar más preguntas que respuestas, porque no creo que una película pueda, en ese sentido, en un tema tan complejo, generar una respuesta, pero sí me interesaría como que al terminar el espectador piense, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en mi posición dentro del esquema social, ¿no? En cuanto al estilo del uso de la cámara, usted sigue a los personajes y también hace planos muy cercanos de los personajes, planos interiores y también exteriores. ¿Tiene alguna influencia este estilo de filmación de algún otro director? Yo principalmente para esta película me interesé mucho en el cine realista, es el cine con el que intenté formarme, que disfruto ver. Hay como algunas referencias muy importantes para mí, como los hermanos Dardenne de Bélgica, el cine de Europa del Este como Kieślowski o Milos Forman en su época temprana. Me gusta mucho el cine de Jacques Audiard, que es de Francia, a pesar de que él utiliza algunos elementos adicionales del realismo puro, pero era la aproximación que quería y de alguna manera fuimos desarrollando. Me interesaba mucho el cine realista. Algunas referencias importantísimas son los hermanos Dardenne, el cine de Europa del Este de Kieślowski y Milos Forman en su época más temprana. Me interesaba también Jacques Audiard de Francia, a pesar de que él utiliza otros elementos que van más allá del realismo, pero me interesaba mucho su aproximación y su lenguaje, y algunas referencias en América Latina también, de directores que hacen un cine realista. De alguna manera era una aproximación que buscaba generar la mayor veracidad en la imagen. Y después había como un asunto más de puesta en escena, donde lo que hacíamos era como ensayar las escenas y mirar de qué iban y tratar de sentir, y eso nos iba dando una aproximación muy orgánica y muy natural de dónde queríamos estar viendo ese momento de la película. Hay mucho plano que sigue, mucho plano que precede, mucho plano secuencias extensos que de alguna manera obviamente es una puesta en escena que es compleja en ocasiones, pero además era como un mecanismo en el que yo podía sentir las escenas más vivas en vez de estarlas fragmentando en pequeñas partes, ¿no? Realmente eso me ayudaba a mí como director y espectador, y al mismo tiempo también ayudaba a los actores a que se metieran en la piel de estos personajes y vivieran una situación donde la duración era la que podría haber sido en la vida real, más allá digamos, de todo el artificio que hay detrás de una película. La idea es aportar un poco de verdad, entre comillas, al relato que estábamos contando en la película. El tema también tiene el tema de la adolescencia. Usted nos muestra realmente esta etapa de cada niño, de cada niña, ¿verdad? ¿Y por qué está la ausencia de la madre en esta película? Y no hay muchas mujeres tampoco. Sí, inicialmente en esta historia había una mujer, había una madre, y me di cuenta que es como es una historia que quizás se cuenta mucho más, o mejor dicho, que es una historia que se ve más en América Latina, la madre que se sacrifica por el hijo, pero desde un comienzo realmente era el padre el que generaba su sacrificio, y como que la madre nunca la logré como un personaje de mucha carne como los demás, y ahí fue cuando surgió la idea de explorar una idea distinta que en América Latina es más rara. O sea, América Latina es más matriarcal, son más las madres que crían, no un hijo, que crían a 10 hijos solas y el padre ausente, y aquí precisamente me lo planteé de una manera inversa, sin embargo con la premisa de que estos dos personajes
estaban marcados por esa carencia en su vida, ¿no? Ese afecto del el chico por una madre, el padre por una pareja, y que precisamente es en el momento en que eso empieza a esa carencia a hacerse presente, es en el momento en que empieza la conexión entre ellos, porque de alguna manera dicen, ok, esto que pensamos que somos tan distintos, en el fondo obedece a lo mismo, ¿no? A la nostalgia por un pasado común, por la nostalgia por un momento donde funcionamos de una manera distinta, y como que en ese momento los personajes son capaces de entender que es mejor tener, sobre todo el chico, o sea, es mejor tener ese afecto y esa presencia que no tener nada, pues. Entonces, de alguna manera, para mí el título cobra sentido en el momento en que esos personajes se relacionan con ese recuerdo y se relacionan con esa ausencia. Entonces se completa, si bien esta es una familia en su escala más mínima, que es una familia de dos, realmente esa ausencia termina haciéndola más grande y termina completando y generando el círculo de esa posible unión, pues. Sí, porque el niño desde muy pequeño es muy fuerte y le contradice a su padre. Inclusive él quería quedarse en su barrio y enfrentar como muy hombre desde muy pequeño. ¿Por qué lo presenta así? Bueno, para mí precisamente obedecía a que Pedro está en un circuito social donde sobreviven los más fuertes, ¿no? Y hay como varias claves explícitas e implícitas para eso en la película. Es un lugar de sobrevivencia, básicamente. Y él ve eso a su alrededor con los afectos y los modelos que va teniendo. Y su padre expresa exactamente lo contrario según su punto de vista, ¿no? O sea, es alguien que lo ve casi como un fracasado, pero es porque realmente no se ha detenido a mirar qué hace ese padre por él. Entonces, de alguna manera, es en el momento en que estos dos personajes se cruzan en sus maneras de reaccionar, que empiezan a ver un espejo el uno del otro, ¿no? Entonces es como, en cierto momento el padre reacciona como el hijo y el hijo reacciona como el padre, y en ese momento es que se ven que son que básicamente son iguales, y tal vez el padre le da una lección que no es lo que le encanta, que es un poco otros en esa sociedad también un poco agachan la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay ganadores y hay perdedores dependiendo de dónde los mira el espectador. Y la película ha sido presentada durante la Semana de la Crítica de Cannes, y también ha participado en otros festivales. Ha sido ya estrenada en Venezuela, ¿y qué piensa el público? La película no se ha estrenado en Venezuela aún, se va a estrenar en el segundo trimestre del próximo año. De alguna manera queríamos fortalecer la película internacionalmente, porque es una película que no es de un gran alcance comercial. En este momento además hay debido a la crisis económica, los espectadores en Venezuela están un poco alejados, sobre todo del cine venezolano, que normalmente van a ver los blockbusters y esto. Entonces queríamos que el recorrido internacional de alguna manera generara una atención para el momento de lanzar la película. Estoy muy ansioso de ver las reacciones. Es interesante en la medida que cuando voy por festivales los venezolanos se sienten como muy tocados por la realidad que se plantea ahí. Pero bueno, quiero ver realmente cómo lo mira alguien que está desde adentro, o sea, que está viviendo este momento social completamente inmiscuido en esa situación. Entonces ya veremos qué ocurre en el momento que la película salga.
Al inicio usted hablaba del financiamiento, que es una coproducción con diferentes países, pero ¿ha tenido algún apoyo de parte de financiamiento interno, digamos, de Venezuela? En Venezuela nosotros tenemos un fondo cinematográfico que es bastante sólido, solía ser incluso más sólido cuando arrancamos el proyecto. Ahora está un poco complicado por todo el tema de la hiperinflación que estamos viviendo, pero digamos ese fondo financiaba y financia lo que sería el cine más independiente del país y sobre todo nos permite tener una base importante para generar coproducciones. Entonces, digamos que lo que nos toca a los cineastas es realmente crear proyectos que sean de interés para el circuito internacional. No tenemos un cine que es demasiado fuerte internacionalmente, realmente son, digamos que en los últimos 6, 7 años es que empiezan a escuchar como 1 o 2 películas venezolanas al año que están ganando algún premio o recorriendo el circuito en un nivel alto. Entonces, digamos que cada película venezolana que sale del circuito tiene que hacer un trabajo bastante fuerte porque no somos cinematografías tradicionales como la mexicana, la argentina, hoy en día la chilena y la colombiana, que ya hicieron su lugar en el circuito, ¿no? Nosotros tenemos que todo el tiempo empezar de cero. Pero bueno, esta fue una película que fue pensada de esa manera, como una coproducción, entonces obtuvimos nuestro fondo en su momento y eso nos dio la base para posteriormente alcanzar las coproducciones, ¿no? Entonces es una película hecha mediante fondos públicos de distintos orígenes, ¿no? Como dije, tenemos el dinero o el fondo venezolano, tenemos el fondo noruego, que es específicamente para películas de la parte sur del planeta, y tenemos el programa Ibermedia, que es un fondo público regional, que lo hicimos a través de Chile, y con eso completamos nuestra financiación, y nos permitió hacer la película de la manera como queríamos, ¿no? O sea, de repente no demasiado holgada en términos de fondo, pero aún así pudimos hacer la película como queríamos. ¿Y tiene proyectos nuevos que está pensando en realizar en el futuro? Sí, ahora estoy desarrollando, tengo un proyecto nuevo en una etapa muy temprana que estoy empezando a escribir. Espero hacerlo un proceso un poco más corto. La familia tomó 4 años, me gustaría que este tomara un poco menos. Y al mismo tiempo estoy también produciendo otros directores desde Venezuela, sobre todo ópera primistas que están precisamente en su momento de salir al circuito, y que me interesa tener o hacer varios proyectos al mismo tiempo, porque el cine es un poco lento, entonces no quisiera, digamos, que cada 3 o 4 años hacer una película. O sea, me gustaría hacerla como director, pero al mismo tiempo participar de otros proyectos. También soy editor y eso me permite, digamos, trabajar sobre todo trato de trabajar con amigos o con cineastas que tengan propuestas con estilos más o menos cercanos a lo que a mí me gusta como espectador. La película está en la sesión de competencia. Bueno, yo le deseo mucha suerte. ¿Qué piensa del Festival de Estocolmo? Bueno, realmente estoy muy feliz de que la película no solamente esté en el festival, sino que esté en la competencia oficial. Hay allí unas películas bastante fuertes. El festival tiene una programación muy completa. Digamos, tiene una mirada además muy importante para los cineastas que estamos iniciando nuestra carrera. Como primista, realmente me hace muy feliz el hecho de que consideran la película para estar al nivel de una competencia principal. Entonces ya ese solo hecho de estar ahí es muy importante para mí como director y para nosotros como productores. Realmente lo que a mí me interesa es que la película se vea y se vea en la mayor cantidad de lugares, porque significa que la película se está comunicando bien con las audiencias, con audiencias bastante distintas, y eso es importante. Eso significa
esa película que yo en algún momento la vi como una mirada a una realidad muy nuestra, termina consiguiendo un eco en espectadores de muchos orígenes. Bueno, ¿qué le diría al público de aquí de Estocolmo? Le diría al público de Estocolmo que, bueno, que espero que hayan disfrutado las películas. La última proyección fue ayer, y que la hayan disfrutado y que de alguna manera hayan encontrado algunos puntos de identificación. Yo creo que para mí es mucho más importante que el espectador se lleve a la casa las preguntas que tienen que ver con las relaciones familiares y estos vínculos más directos, más allá de que el contexto tenga una mirada y una fuerza sobre el espectador. Realmente yo quiero que la gente recuerde la familia como una historia de estos dos personajes, de un padre y un hijo que se reencuentran de una manera muy particular, por lo que se reencuentran, más allá de la realidad que retrata, que bueno, ojalá en algún momento mejore y yo pueda hacer películas que exploren otros elementos. Gracias y le deseo mucha suerte en los proyectos futuros y esperamos que la familia tenga el premio. Bueno, muchas gracias Sí. por la entrevista. Bueno, gracias. Un gusto.